Buenas noches, profe. Esta es la práctica 2 de algoritmos. Aquí están para que luego no vean que está plagiado esto. Bueno, la práctica 2 consiste en hacer este circuito que está aquí. Esperen. Consiste en hacer este circuito que está aquí en un protobar utilizando 5 resistencias de diferentes valores, junto con una fuente de alimentación y un switch. En este caso el switch puede ser omitido. Este es el aspecto de mi práctica. Está montada en un mini protobar de 170 puntos con 5 resistencias y con su respectiva fuente de poder. Bueno, pues la práctica consiste en calcular teóricamente los valores obtenidos de cada resistencia, la intensidad de cada resistencia total, voltaje total, intensidad total, resistencia total de la unión de estas dos, de la combinación de estas dos, el voltaje de la combinación de estas dos y la intensidad de la combinación de estas dos. Después de hacer un chorro de cálculos aquí con nuestro circuito, nuestro valor de resistencia y pues todos los cálculos teóricos, bueno, pues vamos a ir anotándolos en otro papel y para empezar a ir a compararlos contra los valores reales. Por ejemplo, en este caso estos son los valores en azul, los valores teóricos, los valores esperados, y en rojo estarían los valores reales dados por el multímetro. Pues a continuación, pues aquí les voy a medir lo que serán el voltaje total, resistencia total 1, que es la combinación de las dos resistencias aquí presentes, y el voltaje de la resistencia 2, que es esta, la que está aquí. Esta. Aparte, también se va a calcular la intensidad real que fluye por todo el circuito, la intensidad, la resistencia total 1, que ya lo dije, la combinación de estos dos, y intensidad de la resistencia total 2, que sería la combinación de la resistencia 2 con la resistencia total 1, y sumas esas dos resistencias debería dar la intensidad total. Bueno, ahora pues vamos a medir nuestras resistencias. Por ejemplo, en este caso yo quiero medir la resistencia que hace en conjunto de la resistencia 2, 4 y 5. Y pues como podemos ver es de 14.8 kiloohms. Checando nuestros datos que están aquí, podemos observar que el valor de resistencia pertenece al conjunto resistencia equivalente y que la resistencia equivalente, que sería RTR, es la misma que la que está, bueno, es casi la misma que está en los valores teóricos, así que podemos dar por hecho de que los valores de estas resistencias y los valores de esta resistencia serían similares. Pues ahora vamos a pasar a medir el voltaje total de este circuito, que sería medir únicamente la pila. La punta negra la colocamos en esta parte, en la parte hexagonal, y la punta roja la colocamos en el positivo de la pila. Pero antes prendemos nuestro multímetro. Y como podemos observar, pues tenemos ahí más o menos el voltaje. Una vez conectado a nuestro circuito aquí ya con su fuente de alimentación acá bien padre, pues pasamos a, por ejemplo, las resistencias del conjunto R4 y R5. Va a medir R4, que según nuestros datos que están aquí abajo debería dar 1.53 voltios. Y pues da valores cercanos. Pasaré a medir el valor de la resistencia número 5. Mirando nuestros datos, ambos resultados son similares. Bueno, ahora pasaré a medir el valor de la resistencia, el conjunto de la resistencia 2, 4 y 5. Y como podemos observar, nuestros valores también son bastante cercanos a los valores teóricos. Bueno, ahora pasaré a medir la intensidad de la corriente total. Va a ser muy cercana a la intensidad de la corriente total teórica porque el voltaje real es menor al voltaje teórico, y el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Y como podemos
podemos observar, los valores son casi similares a los que tenemos en nuestros valores teóricos. Y comparado con los datos teóricos, pues podemos ver que son bastante cercanos. Ya solo faltaría comparar la intensidad de nuestra resistencia total 1, que sería la combinación de R4 y R5, y la resistencia de R2, que sería esta de aquí. Bueno, ahora voy a medir la intensidad de la resistencia 2, que es esta, la que está aquí. Y ahí podemos observar la cantidad en amperios, en miliamperios, o en picoamperios creo que era, son 0.000422. Comparados a nuestros datos reales, y comparados a nuestros datos teóricos, estos solo están por 10 centésimas más abajo, se podría decir. Aquí estarían nuestros datos teóricos. Y pues ahora pasamos a la intensidad de la resistencia 4 y 5, que son las dos que están en serie. Ya que están en serie, pues van a compartir la misma intensidad de corriente. Y como se puede observar, los datos también son muy similares a los datos teóricos que manejamos en nuestra hoja de papel. Bueno, para concluir, ¿por qué no medí la intensidad de la resistencia 3 y 1? Bueno, pues están en serie, van a compartir la misma que la intensidad total. La intensidad total va a fluir por esto y el conjunto de estas tres. Luego la intensidad total se va a dividir entre la resistencia 2 y el conjunto de la resistencia 4 y 5. Y el voltaje que maneje la intensidad del conjunto de estas tres se va a dividir entre la resistencia 4 y 5. Esto sería todo por mi parte. Es un proyecto bastante sencillo donde solo tendremos que medir las resistencias teóricas y reales, los voltajes teóricos y reales y las intensidades teóricos y reales, hacer una comparación en escrito o hacer un reporte de cuáles son las observaciones que nosotros anotamos, las pérdidas de corriente que el circuito puede llegar a presentar o simplemente variaciones en el voltaje.